Padre Celestial, Señor, venimos delante del trono de tu presencia, Señor, en este santo día, para recibir poder de lo alto, Señor. Queremos recargarnos aquí, en este día. Ponemos a un lado nuestros gustos, nuestras preocupaciones, para enfocar la adoración al Padre Celestial. Y pedimos, Señor, que podamos escuchar palabras tuyas en este día. Señor, que nos eduque, que nos enseñe. Lo repetimos, Señor, porque es nuestro deseo. Señor, pedimos una bendición especial en esta hora. Que tú puedes estar al toma del control de este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta mañana es un poquito distinto a los otros días. Esta mañana estamos más calentitos que los otros. ¿Sí? Parece más, aunque no es como en el Caribe. En el Caribe los reunimos en la iglesia y estamos sudando, ¿verdad? Pero venimos, hermanos, a un lugar cómodo, a un lugar donde podemos sentarnos a compartir con nuestros hermanos. Y Dios lo ha permitido por este momento. Gloria a Dios. Nosotros aceptamos lo que Dios da. ¿Sí? Pero llegarán momentos que vas a cambiar eso. Así que no los mantenemos todos tan cómodos, que estamos en días avanzadas. Y todo nos indica que Cristo viene muy pronto. Yo creo que en la presentación de esta mañana nos vamos a alimentar varios diferentes niveles espirituales. Hay un poquito de todo para todos. Hay para algunos que son recién nacidos o que quieren nacer. Y hay un poquito para aquellos que tenemos más experiencia en el mensaje. Nos hace falta crecer. Así que voy a comenzar con unas preguntas. Tiempo atrás hemos hablado sobre el asunto de la justificación por la fe y lo del 1844. ¿Se recuerdan? O 1888, perdón. ¿No? Hablamos de Wagner, hablamos de Jones. Pero yo quiero hacer una pregunta a aquellos que han asistido, quizás han hecho sus propios estudios. ¿Alguien me puede decir más o menos de qué temas principales se había estudiado en ese momento? ¿Ok? Se tocó sobre la ley de Dios. ¿Dónde se enfocó el estudio? En ese congreso. Y hubo controversia porque nosotros lo tocamos. Pero ¿dónde estaba la controversia? ¿Qué? Los pactos, dice la hermana Beatriz. ¿Qué dijiste, Alex? La ley de Dios. La justificación por la fe, dijiste, perdón. Los pactos, dice la hermana Beatriz. ¿Alguien más? Bueno, uno de los asuntos principales era el estudio en el libro de Gálatas y sobre la ley que menciona Pablo en ese libro y cuál era la ley. Esa era la discusión que se menciona en Gálatas y tenía relación íntima con los pactos. Y vamos a tocar uno de esos puntos, porque de hecho yo creo que hubo una discusión, se dejó unas cosas claras para la iglesia, pero la iglesia no aceptó muchas de esas y a veces no lo tenemos tan claro en el 2021 todavía. Así que vamos a tocar un poco de estudio. Hay mucho más que decir. Algunos textos bíblicos. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 6. Ahora, si nosotros comparamos varios libros de Pablo o cartas
así como Romanos, Gálatas, Colosenses, ¿qué encontramos? Que hay un problema común que pasa donde las iglesias cristianas, que Pablo está levantando y obrando para levantar, y la necesidad de escribir estas cartas. Pablo obraba en favor, ¿verdad?, del evangelio, de levantar las iglesias, de predicar Cristo crucificado. Pero cuando él se iba, detrás venían otros. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos comúnmente dentro de estas iglesias? Romanos, Gálatas, Colosenses. ¿Alguien que me puede ayudar a abundar un poco? ¿Qué estaba pasando? Conflictos. ¿Había conflictos? Básicamente, en la comprensión acerca de la relación entre la ley y la salvación. Ok, conflictos doctrinales, podemos decir así. ¿Quiénes venían detrás de Pablo para decir prácticamente lo que aquellos no podían ser salvos? Ok. Pues miramos aquí, Gálatas capítulo 1. Vamos a estar principalmente en el 3, en estudio hoy, pero vamos al 1 primero. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a ¿qué cosa? O sea, ellos aceptaron un evangelio principalmente, ¿verdad? Primeramente, cuando escucharon el mensaje, aceptaron un evangelio, ¿sí o no? Pero pronto, y Pablo se expresa de esa manera que dice aquí, pronto se alejaron a aceptar otra cosa. Un evangelio diferente, según, porque no hay varias interpretaciones del evangelio, ¿verdad? Solamente hay un evangelio, ¿sí o no? Pero ahora este evangelio enseña otra cosa. Y no era el mismo que se le había predicado. Ahora, no voy a tocar este capítulo 1 mucho. En otro momento podemos visitar de nuevo. Dice aquí, ¿verdad?, que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Noten algo, hermanos, porque Mateo 24 nos dice algo de lo que va a pasar en el mundo en los últimos días. ¿Se va a predicar el evangelio en el mundo? Sí. Según Mateo 24, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué más dice Jesús que va a haber? Es más, el primer peligro que dice Jesús en Mateo 24 que va a haber en los últimos días. Engaños. Y esto lo primero que sucede a las Gálatas, las Gálatas, ¿no? Dice aquí, mira, este librito, Sketches from the Life of Paul, no creo que lo tienen en español, ¿verdad? Es de la vida de Pablo. No sé si lo tienen, lo han escuchado en español. Es el Espíritu de Profecía. Comenta de la vida de Pablo. Dice aquí: Pablo describe la visita que hizo a Jerusalén para tomar un acuerdo relativo a si los gentiles deberían someterse a ¿qué? La circuncisión y guardar ¿qué cosa? La ley ceremonial. Es más, que tuvo que viajar y tuvo que ver un consenso dentro de los discípulos, que si era necesario, los gentiles que tenían que, ¿verdad?, hacer estas cosas para ser salvos. Notamos, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de esto mucho hoy. Dice: ¿quiénes vinieron ahora? ¿De dónde vinieron?
Vinieron discípulos de judaísmo y les indujeron a volver a guardar la ley, ¿cuál? Como algo esencial para la ¿qué? No son palabras mías. Ahora, cuando Pablo los había educado, ¿le había enseñado de esa manera? ¿Que era esencial para la salvación? Dice aquí, la fe en Cristo y la obediencia de los 10, escuchen. La fe en Cristo y la obediencia a los 10 mandamientos lo tenían como asunto de importancia, ¿cuál? Menor. Es decir, que ponían más énfasis en las ceremonias que se tenían que cumplir, los requisitos, y menos en la fe en Cristo, menos en su santa ley. Ahora vamos a hablar un poquito de la fe y la ley. Y eso lo explica claramente en Gálatas. Pero tú sabes, mencionamos otra vez, ¿cuál era la gran asunto de la conferencia de 1888? Y vamos a mirarlo adelante. Ahora miramos en Gálatas capítulo 3. Aquí queremos enfocarnos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿cómo que? Crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Pregunta. ¿Ellos recibieron el Espíritu Santo? Según Pablo, al principio, ¿recibieron el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo lo recibieron? Bueno, Pablo pregunta, ¿recibieron por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo lo recibieron el Espíritu? Y tenemos que preguntarnos hoy en día, hermanos, si nosotros recibimos el Espíritu por las obras de la ley, la que yo guardo, lo que yo creo que me justifica, que me santifican, o por el oír con fe. Ahora noten bien, hermanos, porque esto se levantó a ser una controversia dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser controversia? Muchos miran y dicen, no, eso está claro, yo sé lo que quiere decir. ¿Sabes? Que los mismos que se oponían al mensaje de la justificación por la fe decían lo mismo. Decían que ellos creían en la justificación por la fe. Decían que ellos estaban de acuerdo, pero sus enseñanzas no eran de acuerdo, ni sus creencias, ni sus prácticas, ni su manera de comportarse durante ese tiempo de reuniones. Una de las cosas, bueno, hablamos anteriormente, cuando se predicó estos mensajes, y Dios mandó reformadores, así como el pastor Jones y el pastor Wagner. ¿Cuál era la manifestación dentro de las iglesias y las escuelas con alumnos? ¿Cuál era la manifestación cuando ellos predicaban el mensaje de salvación del cielo? ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo se comportaban las personas dentro, los creyentes? ¿Cómo se comportaban? ¿No se acuerdan? Ya se olvidaron los sermones. Dímeles. Legalismo. Bueno, de esa actitud tenían, pero cuando se enseñaban los mensajes inspirados por cielo, se reformaban. ¿Y ahora cuál era el comportamiento? Pedía perdón unos a los otros. Había lágrimas. ¿Por qué?
porque estaban arrepentidos, se notaban que necesitaban y tenían un deseo de un Salvador personal, porque habían reconocido que ellos mismos tenían necesidad. Pero antes no estaban así. Había justificación propia y por obras. Y noten, había muchas luchas, contiendas, controversias. Pero Dios envió su Espíritu para unirlos. Bueno, seguimos aquí, dice el versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora, ¿qué dice aquí? Acabar, ¿por qué? Por la carne. Es una pregunta, ¿no? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Dice, aquel pues que ¿qué hace Jesús? El Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta para nosotros. Yo sé lo que van a contestar, pero la pregunta es si en la práctica creemos la una cosa o la otra. Seguimos. Dice Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? Ok, le voy a hacer una pregunta. A ver si tenemos una gran lucha aquí. ¿Abraham fue justificado por el viejo pacto o por el nuevo pacto? ¿No nos queda claro? Tú ves, hermano. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Quién dio las buenas nuevas? ¿A quién? ¿Quién predicó el Evangelio? A Abraham. Te pregunto otra vez, vuelvo a la pregunta porque quiero hacerlo claro esta mañana. ¿Abraham fue justificado bajo el viejo pacto o el nuevo pacto? Seguimos. Dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es de la manera que Dios habló y predicó el Evangelio. Dios mismo lo predicó, no envió a otro. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es el sermón de Dios. En ti serán benditas todas las naciones. Dios. Seguimos. Romanos capítulo 4, versículo 9 dice de esta manera. Ahora vamos a enfocarnos a ver. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la qué? ¿O también para los de la incircuncisión? ¿Para quién es? El Evangelio. Las promesas. ¿En qué pacto estamos hablando? Tú ves, estamos luchando en la mente porque tú sabes, muchos están pensando a Abraham, pero entonces estamos mirando fe y promesa y pacto. Ahora, ¿Dios hizo un pacto, una promesa con Abraham, sí o no? ¿Él mismo predicó el Evangelio a Abraham? ¿Para quién eran las bienaventuranzas? Bueno, dice aquí, porque decimos que a Abraham le fue contada
La fe por justicia, dice, ¿cómo pues le fue contada? Ahora, Abraham, no me brincas adelante. Abraham, ¿de qué linaje era? ¿Era judío? ¿De dónde vivía Abraham? A ver, en Houston. ¿Vivía dónde? Ur de los Caldeos. Su papá o su familia eran de Israel. No. Entonces, antes que Dios llamó a Abraham, ¿de qué fe profesaba él? ¿Era gentil? Ok, escúcheme. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la, ¿qué? O en la incircuncisión. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Quiere decir que el pacto se hizo con Abraham y se le predicó el evangelio cuando era gentil. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, entonces, ¿Abraham se salvó por la circuncisión? Él se salvó porque él cumplió una ceremonia. ¿Eso lo salvó a él? Ay, hermano, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Ajá. Ok, dice Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como ¿qué? A ver, hermano. Como señal. ¿Señal de qué? Como sello de la justicia de qué? De la fe. Es decir, que él estaba justificado primeramente ¿por qué cosa? Por la fe, y ahora recibe la circuncisión como señal. Noten algo, mis hermanos. Tenemos que aprender algo, ¿ok? Y es el evangelio, es la salvación, porque hay varios engaños en el mundo hoy en día. Uno quiere predicar que no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú hablas, la desgracia que tú puedes hacer, serás salvo. Pecador como es, será insalvo. Algunos le enseñan. Otros enseñan que si tú no hace las obras de la ley y usted no cumple con todos los requisitos de la ley, serán perdidos también. Eso es lo que estaban diciendo acá. Y si no cumple con todas las ceremonias y todas estas cosas, porque nuestros actos a cumplir la ley nos salvan, y lo predican así. Pero aquí dejamos la escritura que nos eduque. Y otra vez, esto es una controversia dentro de nuestra iglesia. Una lucha. Iglesia dividida. Y hasta el día de hoy, yo me atrevo a decir que no los tenemos claro. Bueno, dice aquí, como él recibió la circuncisión como el sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún, ¿qué cosa? Era gentil en ese momento. Dice, para que fuese padre de todos los que creyentes, no que, a fin de que también a ellos la fe se les sea contada. ¿Por qué? Abraham es padre de la fe. Y él recibió esa fe cuando cumplió ya la ceremonia o antes de la ceremonia. Noten algo, hermano.
Noten algo, porque aquí hay argumentos. Aquí los judíos quieren decir a los gentiles, no, si no cumplen las ceremonias, no pueden ser salvos. Y Pablo está diciendo, mira, ustedes son salvos por la fe, no por las ceremonias. Ahora, había otra lucha dentro del libro de Gálatas. Vamos a tocar ese punto. Aquí un poquito más rapidito. Dice, y el padre de la circuncisión, Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, ¿qué? Es padre de aquellos no circuncidados y también de los ¿quiénes? No me sigue. Es padre de ambos. Aquí quiero dejar en claro un asunto. Se recuerda que lo estoy citando en el librito de historia, ¿eh? El retorno de la lluvia tardía. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Por tanto, el espíritu de profecía, de si que no conocemos nuestra historia, ¿qué haremos nosotros? Dice, aparentemente tenía relación con la ley de Gálatas, la controversia que había en 1888, pero iba mucho más allá de eso. Se trataba en realidad de una controversia sobre la justificación por la fe, sobre el evangelio mismo, cómo comenzó y qué implicaba. Sigue diciendo, en Gálatas, ¿dónde? 3:19, vamos a visitarlo. Dice, el apóstol Pablo escribió sobre la ley que fue puesta. Ahora, una controversia era cuál fue la ley puesta. Pero vamos a tocar ese punto. Y en el versículo 24, que es nuestra lectura bíblica, sobre la ley, nuestro tutor, que sirvió para llevarnos a Cristo. Ahora, la pregunta, la lucha, la controversia era esto. ¿A qué ley se refieren estos versículos? ¿A la ley ceremonial o a la ley moral de los 10 mandamientos? Dice aquí, los pioneros, este dato me llamó mucho la atención. Mira, los pioneros en el adventismo durante la década de 1850, incluyendo a Jaime White, J.N. Andrews, Uriah Smith, Joseph Bates, habían sostenido que la ley a la que se refería Pablo en Gálatas 3, en el capítulo 3 de Gálatas, era la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué decían ellos? Pero esa postura había ¿qué? Interesante. Mira lo que dice Gálatas 3, 18, 19. Le hice el sermón cortito hoy para que estas cosas podían luchar, trabajarlas en sus mentes. Porque si les añades demasiado, entonces no puede enfocarse, ¿no? Así que, mira lo que dice el 18. Dice, porque si la herencia es por la ley, y la pregunta es aquí, mientras estamos leyendo esto, ¿estamos hablando ley ceremonial o ley moral? ¿Ok? Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Promesa, ¿verdad? Dios hizo pacto con Abraham, ¿sí o no? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue, ¿qué cosa? Añadida a causa de las transgresiones. A causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas. ¿Quién era la simiente?
Cristo. Dice, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Ahora, esta palabra añadida, yo quisiera dar otros versículos bíblicos que usa la misma expresión de otra manera. ¿Ok? Aquí dice, la ley fue añadida, pero nos trae otros versículos. Hebreos 12:19 dice así: al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, ese añadida es lo mismo que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué estamos hablando en Hebreos 12? Dime la historia. Moisés, hermana. Ajá, ¿qué más? ¿Quién estaba hablando que ellos tenían temor? ¿Y qué habló Dios? Sigue, mira lo que dice Deuteronomio 5:22, otro versículo que menciona la misma palabra, pero en vez de añadida es hablado. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Dice, de en medio del fuego, de la nube de la oscuridad, dice, a gran voz, y no añadió más, y la escribió en dos, ¿qué? Las cuales, antes que lo escribió en tabla de piedra, ¿qué lo hizo? ¿Qué hizo? Habló. Es decir, que cuando volvemos aquí, podemos entender que la ley fue hablada a causa de las transgresiones. O sea, fue repetida, fue dada. Y no es que la ley no existía antes del Sinaí, sino que cuando saca el pueblo de Dios de Egipto, por la transgresión, la ley fue hablada de nuevo. Dice Gálatas, entonces aquí estamos hablando de qué cosa. ¿Es ley moral o es ley ceremonial? Cuando Dios habló y ahora después que lo que habló se escribió, ¿de qué ley estamos hablando? Ley moral. Entonces, Gálatas, aquí nos quedamos en ¿qué? 3:19. Estamos hablando de ley moral. Ahora, ¿dónde está la controversia? La controversia es que se enseñaba que todo Gálatas 3 era la ley ceremonial. Ahora miramos el último punto. Dice aquí Wagner, estos fueron los argumentos en las Buenas Nuevas, estudios en Gálatas. Aquí yo se lo he presentado varias veces a los hermanos. Alex, allí lo apunta la página. ¿Ah? Necesitamos estos libros, mis hermanos. Dice aquí, sabemos que todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. Romanos 14:23 lo dice. Por lo tanto, estar bajo la ley es exactamente lo mismo que estar bajo ¿qué? Es decir, que si decimos estamos bajo la ley, es porque estamos ¿en qué cosa metido? Estamos en el pecado. ¿Por qué? Porque la ley me condena. Y por eso estamos bajo la ley. Sigue, mira lo que dice. La gracia de Dios trae salvación. ¿De qué? Del pecado. Dice, así que cuando aceptamos la gracia de Dios, no estamos más bajo la ley, porque hemos sido librados del pecado. Por lo tanto, aquellos que están todavía bajo la ley son transgresores de la ley.
¿Estamos claros, mis hermanos? El Evangelio es predicado y se predicó a Abraham y se predica al pueblo de Dios hoy en día. El Evangelio enseña liberación de ¿qué cosa? Tenemos el mismo Evangelio de Abraham. Abraham lo aceptó ¿por qué cosa? Y nosotros debemos aceptar ¿por qué cosa? Ahora yo voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Abraham pues fue justificado por el viejo pacto o por el nuevo? ¿Eso está claro? ¿Fue justificado por fe? ¿Fe es el nuevo pacto? Hay que definir qué es el viejo pacto. Bueno, vamos a tener que definir el viejo pacto, el nuevo pacto, pero vemos los problemas que tenemos. Hay que dejar las cosas claras. Dijimos el viejo pacto y meditamos a Abraham, viejo pacto, ¿por qué? Por el tiempo, porque estaba en el Viejo Testamento, porque vivía antes, pero verdaderamente viejo pacto, nuevo pacto tiene que ver con dispensación de tiempo o es condición. ¿Cuál de los dos? Bueno, hay que dejarlo claro dentro de nosotros. Hay que dejarnos claro dentro de nosotros. Dice aquí, volviendo ahí a la historia, dice, la ley de Gálatas y los dos pactos estaban estrechamente relacionadas según la comprensión de ambos bandos contendientes. Es decir, de los dos lados discutiendo, ¿verdad? Dice Smith, escuchen, la postura original, que estaba incorrecta, dice Smith enseñó que realmente solo había, ¿cuánto? Un plan, un solo ¿qué? Que Dios había hecho con Abraham y que había llevado delante en dos ¿qué? El viejo y el nuevo pacto. Ay, hermanos, yo creo que nos estamos confundiendo hasta más leyendo esto. Pero eso es lo que se enseñaba. Ahora yo te pregunto, hermano, el primer pacto que demandaba, y según si abundamos un poquito más en la creencia, que lo voy a hacer en otra presentación futura, decía que los hombres estaban salvos a través de su cumplimiento de la ley ceremonial. Eran salvos. Viejo pacto. En esa época. ¿Eso es verdad? Bueno, otro momento vamos a abundar un poquito más. Dice, en el cumplimiento de esas promesas que dio a Abraham, había dos fases. ¿Dos qué? En cada una de las dos seguía la misma idea, según. Yo te pregunto, hermano, ¿el viejo pacto y el nuevo pacto son lo mismo? ¿Es la misma cosa? Y si fue la misma cosa, ¿por qué hay una segunda entonces? ¿Por qué habrá una necesidad de una segunda si es la misma que la primera? Es más, cuando abundamos en Hebreos, vamos a ver que Hebreos mismo dice que no era porque el primer pacto no era completo, o no era pues completo, digo, que había necesidad de un segundo. Pero bueno, le voy a dejar por un poquito hoy, porque si lo doy todo es demasiado. Dice Gálatas 3:26. Y este punto lo quiero tocar para que ustedes mediten para un futuro. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Quiénes son hijos? ¿Cuántos? Todos. ¿Quién incluye ahí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Dice aquí, ya no hay, ¿qué? Judío, ni qué más, ni griego. No hay, ¿qué? Yo te pregunto, hermano, Dios no ha dado el evangelio, ¿sí o no? Esto aquí resuelve todos los problemas de la vida. La palabra de Dios resuelve todos los problemas de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿hay problemas en la sociedad? ¿Ah? ¿Hay problemas en la sociedad? ¿Sí o no? Ya ha existido donde los pobres, los ricos gobiernan los pobres. Es porque no hay evangelio en ese lugar. Se ha visto donde hay lo que hay distinción entre razas. ¿Hay ese problema en el mundo? ¿Cómo llamamos eso? Racismo. ¿Hay racismo en el mundo? ¿Por qué existe? Porque no ha recibido el evangelio. Ahora yo toqué este punto, ¿tú sabes por qué? Y es para que lo graben en un punto futuro. Le voy a demostrar que aquellos ministros y personajes que aceptaron este mensaje de la justicia de Cristo entraban a decir que ahora las razas tenían que adorar separadamente y eran racistas. Ministros que rechazaban la justificación por la fe, según lo predicaba Wagner y Jones, y después automáticamente se ponen en una postura donde rechazan estas cosas. Ahora, mis hermanos, ¿se quedaron con algunas preguntas? ¿No? ¿Quedó claro? Yo creo que hay necesidad de abundar mucho más, ¿sí? Pero la palabra de Dios es claro. Y el evangelio nos dice que somos salvos solamente por los méritos de Jesús y solamente por la fe en Él. Es lo único que nos salva a nosotros. Yo no puedo arreglar las cuentas, yo no puedo pagarlas. Pero ahora, el evangelio cuando obra en mí, pues produce una cosa, ¿verdad? Dice aquí Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de ¿quién? De Abraham sois y herederos según las promesas. ¿Se hizo promesas a Abraham? ¿Qué promesas se hizo a Abraham? A ver. ¿Y qué de su linaje? ¿Qué promesa se hizo a su linaje? A su simiente. ¿Y qué herencia iban a tener? Mira, esta es la primera vez que lo voy a dejar así como confundidos, pero lo voy a hacer con una pregunta y lo voy a dejar así para que lo mediten. Estas promesas de herencia, de linaje, ¿verdad? A la linaje de Abraham, esas promesas que se hizo a Abraham y a su linaje, ¿eran bajo el nuevo pacto o el viejo pacto? Sí. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Abundando, pero son preguntas. Y déjeme decirle, hermano, le quiero dejar con algo. Yo sé que queremos ir a comer, comida, y lo quiero dejar con algo. Tú sabes, muchos de nosotros miramos que hay eventos finales en el mundo. ¿Usted mira eso? ¿No ve? ¿No ve que Satanás se le está permitiendo hacer más que nunca? ¿No ve que las personas están más poseídas que antes? ¿No ve que las profecías se cumplen, pero Cristo tendrá un pueblo aquí en la tierra? ¿Ah? ¿Miran eso?
Pero ¿sabes qué? Mientras miramos esas cosas y hablamos de eventos finales y hablamos de lo que sucede en todo el mundo, yo te pregunto, ¿necesitamos entender más su palabra que antes? ¿Necesitamos más poder de lo alto que antes? ¿O simplemente fácilmente los eventos van a seguir así y somos tan fuertes porque sabemos todo que vamos a pasar por esos eventos? Hermanos, tendremos que indagar la palabra de Dios. Y no vayamos a creer que todo se le sirvió en un plato de oro allí fácilmente para ingerir. Tenemos que luchar con la palabra de Dios. Tenemos que orar fervientemente. Tú sabes la agonía de Jesús en Getsemaní. Cuando oró, ¿qué clase de sudor tenía Jesús? Tú sabes que nosotros tenemos que pasar una experiencia de Getsemaní, nosotros. Así que es tiempo que la iglesia comienza a poner el reino de Dios en primer lugar. ¿Y su qué? Y buscar su justicia, mis hermanos. Tenemos que indagar, tenemos que romper la cabeza, orando de rodillas, pidiendo fuerzas, pidiendo la unidad, confesión de pecados y también que el Espíritu Santo haga una obra en la iglesia. Y tendremos que estar claros en el mensaje de salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué haces en mí? Antes que podemos enseñarlo, hermano, ¿tú sabes lo que pasó cuando la iglesia rechazó el mensaje? ¿Tú sabes? Dime, ¿qué pasó? ¿Cumplieron su encomienda? ¿Predicaron el Evangelio a todo el mundo? ¿Por qué? Porque si ellos mismos rechazaron y no entendieron, ¿cómo van a llevar el mensaje al mundo? Nos toca a nosotros, hermanos, a buscar de Jesús y de su Santo Espíritu, ¿sí? Que Él nos puede hablar. Padre Celestial, Señor, damos las gracias por el privilegio y la oportunidad de venir a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra y adorar a nuestro Dios. Gracias por el privilegio, gracias por abrir las puertas y el acceso del lugar. Y pedimos, Señor, que dentro de la iglesia podemos recibir de tu Espíritu. Señor, oramos que tú prepares a tu pueblo en estos últimos días, Señor. Que tú puedes librarlo en las horas de las luchas. Que tú puedes santificarlos, Señor, para dar ejemplos. Señor, que pueden reflejar su vida, que pueden reflejar, Señor, lo que es el Evangelio en este mundo, Señor. Pedimos que la iglesia pueda cumplir con su propósito aquí en la tierra, Señor. Úsanos como herramientas de tu obra, Señor. Y pedimos que llena a cada uno del poder de Jesús. Pedimos una bendición en este día, que podemos meditar las cosas elevadas en el nombre de Jesús. Amén.